Bueno, hola a todos, bienvenidos a un video de Corrado Bonsai. Vamos a ir regando un poco el jardín mientras se conecta la gente. Esperamos un ratito y bueno, a ver si se prenden, si hacen alguna pregunta o algo. Y bueno, largo la intro, corto y vamos a Galpón a charlar un ratito. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Corrado Bonsai. Hoy intro con música nueva, compuesta por mis amigos de toda la facultad, Diego y Juan Carlos Velázquez, Diego Montedro. Cuestión de permisos de YouTube que, bueno, saltan en la música que uso habitualmente, así que bueno, hoy tuve que cambiar. Hoy un video un poco más del estilo técnico. Muchas veces recolectamos semillas, cítricos, de otras frutas, de carozo, o algunos ya más específicamente juntan semillas de arce o alguna otra especie. Y bueno, nos llevamos la sorpresa con que la planta que sale de la semilla tiene poco que ver con el árbol de la cual nosotros la sacamos. Y eso lleva a la frustración. ¿Por qué pasa esto? Esta pregunta ya tiene varios años. Puntualmente en el año 1865, un monje austríaco llamado Gregor Mendel publicó un trabajo en el cual intentó darle una explicación a este fenómeno. Nació en lo que hoy es República Checa, pero en aquel momento era el Imperio Austríaco. Este trabajo se basó en cultivo y observación de diferentes características del guisante o arveja, específicamente la especie Pisum sativum, si no me equivoco. Entonces, vamos a intentar explicar esto de la forma más simple posible, porque en realidad es un tema que tiene su complejidad, pero se puede entender. Hay que tener en cuenta también que todo lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con la reproducción sexual de los individuos, de las plantas, de los individuos y los animales también. O sea, la interacción de dos individuos a partir de células sexuales, específicamente en las plantas, el polen y la oósfera, que vendría a ser como los óvulos vegetales, e implica la interacción entre las flores. No hablamos de reproducción vegetativa, o sea, la que incluye la cola, el esqueje, el injerto. En estos casos, en la reproducción vegetativa, el resultante es idéntico al progenitor. Para empezar a hablar hay que conocer algunas palabras que suenan técnicas. La primera de ellas es la palabra genes. ¿Qué es un gen? ¿Qué son los genes? Es la información con la que cuentan las células para determinar su forma, su tamaño, su color, su duración, en resumen, todas las características que son visibles y no. Al determinarse la célula, se determinan también los tejidos, los órganos y el individuo que estos forman. Los genes están almacenados en el ADN, que es una sustancia química que se encuentra en el núcleo de la célula y que se transmite desde los progenitores hasta los hijos. De forma simplificada podemos decir que cada gen codifica una característica de un individuo. Aunque hay características que son determinadas por más de un gen, pero no nos vamos a meter tan específico, con esto ya alcanza para entender el tema. El conjunto de toda la información genética de un individuo, de todos los genes, se llama genotipo. Como hay dos progenitores para cada individuo en la reproducción sexual, ambos le transmiten sus genes. Entonces cada individuo tiene dos genes para cada característica. Cada uno de estos genes se denomina alelo. Cada una de estas variables. A partir de la interacción entre los alelos de cada progenitor y de estos alelos con el ambiente, por ejemplo la temperatura, la humedad ambiental, la exposición al sol que tenga la planta, el tipo de sustrato, etc., surgen características que determinan el individuo. El fenotipo vendría a ser esto, lo que finalmente se ve. Luego, bueno,
de este pequeño glosario vamos a explicar qué tiene que ver esto con el glosario. Mendel eligió características de los guisantes y vio cómo pasaban estas características desde los progenitores a los hijos. En un primer momento cruzó individuos de semillas verdes, tomando, ¿no es cierto?, esta característica del guisante, con individuos de semillas amarillas. Y vio cómo todos los hijos de estos individuos producían semillas amarillas. Entonces determinó que había un gen que era el dominante, que era el color amarillo, y un gen que era el recesivo, que era el de color verde, que no pasó a la siguiente generación. Esto fue en un primer momento, o sea, semillas amarillas con semillas verdes, y lo que resultó de esa cruza eran todas semillas verdes. En un segundo momento, tomó a estas semillas verdes que sacó del primero, y en el segundo las cruzó entre ellas. Y le sorprendió el resultado. Dio que 1 de cada 4 individuos producía semillas verdes. El gen recesivo reaparecía en la segunda generación. Esto se explica con el siguiente hecho. Cada semilla tiene un alelo de cada progenitor para determinada característica. Uno de estos alelos, el del color amarillo, es dominante y su sola presencia hace que la característica que se desarrolle sea el color amarillo. De esta manera, si un hijo tiene 2 alelos amarillos, o uno amarillo y uno verde, el individuo expresa el color amarillo en su fenotipo. El color verde solo se manifiesta si ambos alelos están presentes, por lo tanto es recesivo. En el primer momento, entonces, cuando un individuo que tiene ambos alelos dominantes solo produce células sexuales dominantes, y lo mismo pasa con un progenitor que tiene ambos alelos recesivos. De esta forma, en el primer momento se generan individuos con un alelo dominante que determina ya el color amarillo, pero el otro recesivo que no se expresa. En el segundo momento, los ahora progenitores tienen un alelo dominante y otro recesivo, por lo que la mitad de las células sexuales tienen el gen dominante y la otra mitad tiene el gen recesivo. Esta interacción da tres posibilidades, que son las siguientes. 1 de cada 4 individuos va a tener los 2 genes dominantes, por lo tanto va a tener semillas amarillas. 2 de cada 4 individuos va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces las semillas de igual manera van a ser amarillas y van a tener la parte recesiva que no se va a expresar en ese individuo. Y 1 de cada 4 individuos va a tener ambos alelos recesivos. Entonces va a dar semillas verdes. Bien. Mendel, es más, esa es una de las características que describió Mendel. Mendel también sacó conclusiones similares con otras características de los guisantes. Como por ejemplo, la forma lisa o rugosa de la semilla, el color verde o amarillo de la chaucha, la forma lisa o hendida de la chaucha, el color púrpura o el blanco de la flor, la posición axial o terminal de las flores o el tamaño largo o corto del tallo. En estos ejemplos, la primera característica se manifestó como dominante y la segunda como recesiva. Ejemplos en humanos de alelos dominantes y recesivos son, por ejemplo, el color de ojos y el pelo. El color de ojos son recesivos y los colores claros son recesivos y los colores oscuros son dominantes. Hay que mencionar también, como dije antes, que hay ciertas características que son determinadas por varios genes y que por lo tanto el resultado final es determinado por la interacción de no solo un gen, sino varios. Y también es importante aclarar que si, por ejemplo, los genes de un individuo determinan que una planta tenga hojas grandes o una altura mayor que plantas similares, pero no cuentan en el medio con los suficientes nutrientes, la suficiente exposición al sol, puede que el tamaño de esta planta no sea grande. Pero esto no está determinado por la genética, sino por la influencia ambiental, que es tan importante como la genética. Volviendo al planeta Tierra y saliendo de la teoría fría, ¿qué tiene que ver esto con las semillas? Con que las semillas no se parezcan a las plantas de las cuales las sacamos.
Vos cuando sacás una planta, perdón, una semilla, sabemos quién es la madre, por decirlo de alguna manera, quién es uno de los progenitores. Nosotros sabemos eso. Sabemos qué genes pudo expresar el progenitor, pero no sabemos qué alelos recesivos tiene, ni tampoco conocemos la naturaleza del otro progenitor, que aporta nada más y nada menos que el 50% de la carga genética, del material genético que va a tener esta semilla. Y aunque conociéramos a los dos progenitores, también ignoramos los alelos recesivos que pueden estar presentes. De esta manera, podemos tener un arce con entrenudos cortos, con una hoja pequeñita, pero sus flores pueden polinizarse con algún ejemplar que tenga hoja más grande o entrenudo más largo, y por lo tanto el ejemplar resultante va a ser muy diferente al que nos cautivó. Otro fenómeno también que se da sobre todo en plantas es el entrecruzamiento de especies de un mismo género. El ejemplo clásico es el citrus, que incluye varias especies, por ejemplo el naranjo, el limonero, el mandarino, el pomelo, la lima, y diferentes subtipos de naranjas y de limonero. Bueno, existe un entrecruzamiento entre ellos, se polinizan entre ellos. Entonces, por eso incluso siempre que uno compra un cítrico bien injertado, se injerta una variedad conocida en un pie silvestre y se conserva la característica dada. Por ejemplo, en este caso, un fruto determinado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los géneros del prunus, damasco, ciruela, durazno, los malus, etc. Por ejemplo, con el olivo pasa algo similar. Si uno siembra un carozo de aceituna comercial, que no haya estado en salmuera ni cocinado, ¿no es cierto? Hay que estratificarlos un quilombo, pero vamos a la parte práctica. El individuo que sale de esa semilla tiene más similitud con el acebuche que con el olivo que da aceitunas, incluso que el del olivo donde sacamos esa aceituna. Por lo tanto, si uno está interesado en un árbol particular, por las características de sus hojas, los frutos, las flores, los troncos cortos, la corteza, lo que sea, lo más indicado es reproducirlo de manera vegetativa, según un esqueje, a codo o un injerto. Podés sembrar semillas, a ver, nadie te dice, no siembres semillas. Incluso está bueno si sembras semillas porque en una de esas quizás encontrás alguna variedad que te gusta. Pero no es garantía de conseguir un ejemplar idéntico al progenitor. Bueno, esto fue todo hasta acá. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa comenten y iré respondiendo. Si Facebook tiene la cortesía de notificarme, porque estoy teniendo problemas con las notificaciones de la página y me entero en realidad cuando a veces me mandan un mensaje privado. Abrazo virtual a todos. Acuérdense, quédense en casa, cuídense y nos vemos en el próximo video.